Hoy te voy a contar algo que probablemente nadie más te dirá con esta claridad. Algo que va a cambiar por completo la manera en que te ves a vos misma si sos de las que lloran con facilidad y si te quedás hasta el final. Te voy a revelar el secreto clínico que descubrí después de 30 años de consultorio, ese que explica por qué las personas que lloran más son en realidad las más fuertes emocionalmente, no las más débiles como te hicieron creer. Así que hazme un favor, suscríbete ahora mismo a este canal. Déjame un comentario abajo diciéndome si alguna vez te sentiste avergonzada por llorar en público y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compartilo, porque lo que vamos a hablar hoy no es un tema menor, es un tema de salud mental. Empiezo por lo más crudo, lo más directo, porque así soy yo y así trabajo. Durante años atendí en mi consultorio a cientos de mujeres que llegaban disculpándose por llorar. Literalmente pedían perdón por sus lágrimas antes de sentarse en el diván, como si estuvieran cometiendo un crimen, como si derramar agua salada por los ojos fuera una falta de respeto hacia mí o hacia ellas mismas. Recuerdo a Patricia, una mujer de 52 años, gerenta de una empresa importante en Bogotá, que llegó a mi consultorio después de que su jefe le dijera en una reunión que necesitaba ser más profesional porque se le habían humedecido los ojos cuando discutían un despido masivo. Patricia llegó convencida de que había algo roto en ella, algo que necesitaba arreglar urgente, como si sus lágrimas fueran un defecto de fábrica. Le pregunté, mirándola directo a los ojos, si creía que sentir empatía por 50 familias que iban a quedarse sin ingreso era un problema o una virtud. Y se quedó callada porque nadie, absolutamente nadie, le había planteado la situación desde ese ángulo. La verdad incómoda es esta: vivimos en una sociedad que confunde la fortaleza con la rigidez, que cree que ser fuertes, no sentir, no expresar, no mostrar vulnerabilidad. Y eso, mi querida amiga, es una mentira gigantesca que nos vendieron para convertirnos en robots funcionales, en piezas productivas de un sistema que no tolera la humanidad auténtica. Las lágrimas no son debilidad. Las lágrimas son el lenguaje más honesto que tiene tu cuerpo para decirte que algo importante está pasando, que algo te conmueve, te duele, te emociona o te desborda. Y en lugar de celebrar esa conexión profunda con tu mundo interno, te enseñaron a reprimirla, a tragarla, a avergonzarte de ella. Ahora bien, antes de seguir, quiero que entiendas algo fundamental sobre la psicología del llanto, porque no todas las lágrimas son iguales y no todos los llantos significan lo mismo. Existen tres tipos de lágrimas desde el punto de vista fisiológico. Están las lágrimas basales, que mantienen tus ojos lubricados todo el tiempo. Están las lágrimas reflejas, que aparecen cuando te entra algo en el ojo o cuando picas cebolla. Y están las lágrimas emocionales, esas que nos interesan hoy, las que brotan cuando tu sistema límbico, esa parte antigua de tu cerebro que maneja las emociones, decide que la intensidad de lo que estás viviendo necesita una válvula de escape. Y acá viene lo fascinante: las lágrimas emocionales tienen una composición química diferente a las otras dos, contienen hormonas del estrés como el cortisol y la prolactina, contienen encefalinas que son analgésicos naturales. Cuando llorás, no solamente estás expresando una emoción, estás literalmente liberando sustancias tóxicas de tu organismo y produciendo tu propio calmante interno. Llorar es un mecanismo de autorregulación emocional tan sofisticado que si lo inventaran hoy en un laboratorio ganarían el premio Nobel. Pero claro, a vos no te dijeron eso cuando eras chica. A vos te dijeron que las niñas bonitas no lloran, que llorar es de débiles, que tenés que ser fuerte. Y fuerte en ese contexto significaba callar, aguantar, tragarte todo hasta que se te hiciera un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de fútbol. Te voy a contar algo que me pasó hace años. Estaba dando una conferencia en Ciudad de México. Había como 500 personas en el auditorio. Y en medio de la charla conté una historia particularmente emotiva sobre un paciente que había perdido a su hijo. Y de repente vi que en la tercera fila había un señor de unos 60 años, llorando sin consuelo. Las lágrimas le caían como cascadas y él ni siquiera intentaba ocultarlas. ¿Y sabes qué pasó? La gente alrededor empezó a mirarlo incómoda, algunos desviaban la vista, otros cuchicheaban, y yo paré la conferencia en seco. Señalé al señor y dije en voz alta: este hombre es el más valiente de todos ustedes, porque está dispuesto a sentir en público lo que todos ustedes están reprimiendo en privado. Y el auditorio entero se quedó en silencio, porque nadie esperaba que yo validara
esa expresión emocional tan abierta. Después de la conferencia, ese señor se me acercó y me contó que había perdido a su esposo hacía 6 meses, que llevaba medio año sin llorar porque sus hijos le decían que tenía que ser el pilar de la familia, que tenía que mantenerse entero por ellos, y que esa tarde, al escuchar mi historia, algo se rompió adentro suyo y no pudo contener más, y me agradeció por haberlo validado en lugar de avergonzarlo. Le dije algo que te voy a decir a vos ahora. Cada lágrima que reprimís es un pedazo de tu humanidad que negás. Y cuando negás tu humanidad durante mucho tiempo, te convertís en una cáscara vacía que funciona pero no vive. Las personas que lloran con facilidad tienen algo que el resto perdió o nunca desarrolló, tienen acceso directo a su mundo emocional, tienen las compuertas abiertas entre lo que sienten y lo que expresan, y eso, contrario a lo que te dijeron, es una ventaja evolutiva enorme. Pensalo desde la neurociencia básica. Tu cerebro tiene 2 hemisferios, el izquierdo más racional y verbal, el derecho más emocional y visual. Y la comunicación entre ambos se da a través del cuerpo calloso, esa estructura que los conecta. Las personas que lloran con facilidad tienen autopistas de información funcionando a toda velocidad entre razón y emoción. No tienen bloqueos, no tienen represas artificiales construidas por mandatos sociales estúpidos, tienen fluidez emocional, y la fluidez emocional es salud mental en estado puro. Ahora, ojo, porque acá viene una distinción importante que no quiero que pases por alto. Una cosa es llorar con facilidad porque tenés conexión emocional, y otra muy distinta es llorar todo el tiempo porque estás desbordada, deprimida o con una regulación emocional dañada. Y llorás cada vez que algo te conmueve, cada vez que ves una injusticia, cada vez que te emocionás con una película o una canción. Eso es salud, eso es sensibilidad funcionando correctamente. Pero si llorás todos los días sin motivo aparente, si el llanto te paraliza, si te despertás llorando y te acostás llorando, si las lágrimas te impiden funcionar en tu vida cotidiana, entonces no estamos hablando de sensibilidad, estamos hablando de un posible cuadro depresivo o ansioso que necesita atención profesional. Y no hay que confundir una cosa con la otra porque son radicalmente diferentes. Tuve una paciente, la voy a llamar Lucía, aunque ese no era su nombre real, que vino a verme porque lloraba en el trabajo cada vez que su jefe le hacía una observación, lloraba en su casa cada vez que discutía con su pareja, lloraba cuando iba al supermercado si no encontraba lo que buscaba, y ella estaba desesperada porque sentía que había perdido el control total de sus emociones. Le hice una evaluación completa y descubrimos que Lucía había crecido en una familia donde expresar enojo estaba absolutamente prohibido, donde alzar la voz era motivo de castigo, donde el enojo era visto como algo sucio y peligroso. Entonces su cerebro había aprendido a convertir toda la rabia, toda la frustración, todo el enojo legítimo en tristeza, porque la tristeza sí estaba permitida. La tristeza generaba compasión en lugar de rechazo. Lucía no lloraba porque fuera sensible. Lloraba porque su sistema emocional había aprendido a disfrazar una emoción con otra. Y eso no es salud, eso es una distorsión que necesitaba trabajarse en terapia. Pasamos 6 meses trabajando en que Lucía pudiera identificar su enojo, nombrarlo, validarlo y expresarlo de manera asertiva sin convertirlo automáticamente en llanto. Y fue un proceso hermoso porque al final del tratamiento me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Jorge, ahora lloro menos, pero siento más. Y esa frase resume perfectamente lo que es una regulación emocional sana. No se trata de no llorar. Se trata de que tus lágrimas representen genuinamente lo que estás sintiendo. No una traducción forzada de emociones prohibidas. Volvamos a vos, a tu experiencia personal con el llanto. Porque quiero que hagas un ejercicio conmigo ahora mismo. Un ejercicio simple pero poderoso. Pensá en la última vez que lloraste. Trae esa situación a tu mente con todos los detalles. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba presente? Y ahora pregúntate esto. ¿Qué emoción genuina estaba detrás de esas lágrimas? ¿Era tristeza pura? ¿Era frustración? ¿Era ternura? ¿Era alivio? ¿Era rabia disfrazada? Era una mezcla de varias cosas. Este ejercicio de poner nombre a lo que sentís cuando llorás es fundamental porque te devuelve el poder sobre tu experiencia emocional, deja de ser una víctima de tus lágrimas y te convertís en una observadora consciente de tu mundo interno. La mayoría de las personas que lloran con facilidad tienen algo en común, tienen una alta sensibilidad sensorial y emocional. Son lo que en psicología llamamos personas altamente sensibles. Y esto no es un diagnóstico, no es una enfermedad, es un rasgo de personalidad que tiene entre el 15 y el 20% de la población. Las personas altamente sensibles procesan la información de manera más profunda, se saturan más fácilmente con estímulos intensos,
tienen una vida emocional muy rica y compleja, y sí lloran con más facilidad porque su umbral de activación emocional es más bajo, no porque sean débiles, sino porque su sistema nervioso está calibrado diferente. Imagínate que tu sistema emocional es como el volumen de una radio. La mayoría de la gente tiene el volumen en 5 o 6. Las personas altamente sensibles lo tienen en 8 o 9. Entonces los mismos estímulos que para otros son apenas perceptibles, para ellas son ensordecedores. Una película triste que hace que la mayoría se emocione un poco a una persona altamente sensible la puede dejar llorando media hora. Una injusticia social que para otros es una noticia más, para una persona sensible es un puñal en el pecho. Y durante años, décadas, siglos, la sociedad desdijo a estas personas que estaban mal, que necesitaban endurecerse, crecer, madurar, cuando en realidad lo único que necesitaban era que alguien les dijera que estaban perfectas tal como eran. Su sensibilidad no era un defecto, sino un don. Ahora, este don tiene un precio, y sería irresponsable de mi parte no decírtelo. Las personas que sienten intensamente también sufren intensamente. La misma capacidad que te permite emocionarte profundamente con una puesta de sol o con un gesto de amor es la que te hace sufrir como condenada cuando hay dolor, injusticia o pérdida. No podés tener una sin la otra, no puedes elegir sentir solo las emociones lindas y bloquear las feas. El sistema emocional no funciona así, es todo o nada, o abrís las compuertas para todo o las cerrás para todo. Tuve un paciente, lo voy a llamar Roberto, que vino a terapia porque quería dejar de sufrir tanto, había tenido una ruptura amorosa devastadora y me dijo textualmente: Jorge, yo quiero que me enseñes a no sentir tanto. Quiero ser como esa gente que sigue con su vida sin inmutarse. Quiero ser frío, calculador. Quiero que nada me duela. Le dije: perfecto, te puedo enseñar eso, pero antes tenés que entender que si cerrás la puerta al sufrimiento, también se la estás cerrando a la alegría, al amor, a la ternura, todo lo que hace que la vida valga la pena. Estás dispuesto a pagar ese precio. Se quedó pensando un largo rato y finalmente me dijo: no estoy dispuesto. Prefiero sufrir y sentir que vivir anestesiado. Le respondí: entonces bienvenido al club de los que eligieron estar vivos de verdad. Ahora aprendamos a gestionar ese sufrimiento para que no te destruya, pero sin matarte en el proceso. Esa es la clave, mi querida amiga. No se trata de dejar de llorar. Se trata de aprender a sostener tus lágrimas sin que te ahoguen. Se trata de desarrollar lo que llamo continencia emocional, que es la capacidad de contener una emoción intensa sin reprimirla ni desbordarte. Como si fueras un recipiente lo suficientemente grande y flexible para que quepa todo lo que sentís sin romperte. Y eso se entrena, eso se aprende. No nacés sabiendo hacer eso. Es una habilidad que se desarrolla con práctica y con ayuda. Déjame contarte algo sobre la neuroplasticidad. Ese término que seguramente escuchaste, pero quizás no terminás de entender qué significa realmente. Tu cerebro no es una estructura fija e inmutable. Tu cerebro es un órgano plástico que se modifica constantemente según tu experiencia. Cada pensamiento que tenés, cada emoción que sentís, cada conducta que repetís, está literalmente esculpiendo las conexiones neuronales de tu cerebro. Si durante 30 años te dijeron que llorar está mal y vos te tragaste las lágrimas cada vez, tu cerebro construyó autopistas neuronales que conectan la tristeza con la represión. Construyó circuitos que activan la vergüenza cada vez que sentís ganas de llorar. Pero esos circuitos se pueden modificar, se pueden recablear, se pueden crear nuevas rutas neuronales que conecten la tristeza con la expresión saludable, con la autocompasión, con la validación. Esto no pasa de un día para el otro, requiere repetición, requiere práctica consciente, requiere que cada vez que sientas ganas de llorar, en lugar de juzgarte, te digas a vos misma: está bien, esto que siento es legítimo, estas lágrimas son mi cuerpo procesando algo importante, me doy permiso para sentir esto sin castigarme. Suena simple, casi tonto. Pero te aseguro que si haces esto de manera consistente durante 3 meses, tu relación con tus propias emociones va a cambiar radicalmente, porque vas a estar entrenando nuevos circuitos neuronales, vas a estar aprovechando esa neuroplasticidad para tu beneficio, en lugar de dejar que los mandatos tóxicos sigan esculpiendo tu cerebro. Ahora quiero hablarte de algo que me parece crucial y que rara vez se menciona cuando se habla del llanto, y es la dimensión social de las lágrimas. Llorar no es solo un acto individual, es también un acto comunicativo. Es una señal que mandás a los demás. Es una forma de decir sin palabras: necesito ayuda, estoy vulnerable, necesito que me veas, necesito que me sostengas. Los bebés lloran porque es su única manera de comunicar necesidad. No tienen palabras, no tienen gestos sofisticados,
tienen el llanto. Y ese llanto activa en los adultos una respuesta de cuidado, una urgencia por atender, por consolar, por resolver. A medida que crecemos desarrollamos otras formas de comunicación, pero el llanto nunca pierde esa función primaria de pedir conexión, de pedir presencia, de pedir que alguien nos vea en nuestra vulnerabilidad y no nos abandone. El problema es que vivimos en una cultura que castiga la vulnerabilidad, que premia la autosuficiencia extrema, que te dice que pedir ayuda es debilidad. Entonces cuando llorás en presencia de otros, especialmente en contextos públicos o laborales, estás violando una norma social implícita. Estás mostrando algo que se supone que tendrías que mantener privado y por eso la gente se incomoda, no porque tu llanto sea objetivamente malo, sino porque les recuerda su propia vulnerabilidad reprimida, recuerda todo lo que ellos también están tragándose para encajar en el molde de la fortaleza artificial. Recuerdo una sesión grupal que coordiné hace años. Éramos 8 personas en la sala y uno de los participantes, un hombre de 40 y pico, empezó a llorar mientras contaba la relación distante que tenía con su padre. Y en ese momento vi cómo los otros 7 se tensaban, cómo desviaban la mirada, cómo el aire en la sala se volvía denso. Entonces intervine y dije, quiero que cada uno de ustedes nombre en voz alta qué les pasa cuando ven a alguien llorar. Y las respuestas fueron reveladoras. Uno dijo, me da angustia porque no sé qué hacer. Otra dijo, me dan ganas de salir corriendo. Otro dijo, enoja porque me parece manipulador. Otra dijo, me conmueve pero me da miedo contagiarme. Todas esas respuestas hablaban de ellos, no del que lloraba. Hablaban de sus propias historias con el llanto, de sus propios miedos, de sus propias represiones. Les propuse un ejercicio, le pedí a cada uno que se acercara al hombre que estaba llorando, que le pusiera una mano en el hombro y que le dijera algo simple, te veo, estoy acá. Y uno por uno fueron haciéndolo, algunos con más incomodidad que otros. Y al final el hombre que había llorado nos dijo algo hermoso. Dijo, toda mi vida me enseñaron que si lloraba iba a quedar solo, que la gente se iba a alejar. Y hoy por primera vez en mi vida lloré y la gente se acercó y eso cambió algo fundamental en mí. Ese es el poder de validar el llanto ajeno, de no huir de la vulnerabilidad del otro, de sostener esa incomodidad y transformarla en conexión genuina. Si vos sos de las que lloran con facilidad, probablemente hayas experimentado el rechazo social más de una vez. Probablemente te hayan dicho que sos muy dramática, muy intensa, muy sensible, y probablemente eso te haya hecho dudar de vos misma, te haya hecho pensar que tenés que cambiar, que tenés que endurecerte, que tenés que ser diferente. Déjame decirte algo con toda la claridad del mundo. El problema no sos vos. El problema es una cultura enferma que prefiere la desconexión emocional a la autenticidad, que prefiere la productividad a la humanidad, que prefiere los robots funcionales a las personas reales. No te adaptes a una cultura enferma, busca tu tribu, busca a las personas que valoran la sensibilidad, que celebran las lágrimas, que entienden que sentir profundo es vivir profundo. Hablemos ahora de algo más técnico pero importante, los sesgos cognitivos que operan alrededor del llanto. Un sesgo cognitivo es un atajo mental que tu cerebro usa para procesar información rápidamente, pero que a veces te lleva a conclusiones erróneas. Uno de los sesgos más comunes respecto al llanto es lo que se llama el sesgo de confirmación. Si vos crees que llorar es debilidad, tu cerebro va a buscar y va a recordar selectivamente todas las situaciones en las que lloraste y te sentiste débil. Y va a ignorar todas las situaciones en las que lloraste y después te sentiste aliviada, liberada, más fuerte. Tu cerebro va a confirmar tu creencia previa, aunque la evidencia sea mixta, porque así funciona el sesgo de confirmación. Busca confirmar lo que ya crees, no busca la verdad objetiva. Otro sesgo común es el sesgo de atribución. Cuando vos llorás, tendés a atribuirlo a causas internas y estables. Pensás, esto me pasa porque soy débil, porque soy muy sensible, porque hay algo mal en mí. Pero cuando ves a otra persona llorar, especialmente si es alguien que querés, tendés a atribuirlo a causas externas y situacionales. Pensás, pobrecita, está pasando por un momento difícil, es entendible que llore. Aplicás un estándar completamente diferente para vos que para los demás. Sos infinitamente más compasiva con el dolor ajeno que con el propio. Y eso es una crueldad que ejercés contra vos misma. Te propongo algo durante una semana. Cada vez que llores, anotá en un cuaderno qué pasó, qué sentiste y cómo te sentiste después de llorar, no durante, después. Al final de la semana revisá esas anotaciones y fíjate si encontrás un patrón. Fíjate si después de llorar generalmente te sentís peor o mejor. Fíjate si el llanto te paraliza o te libera. Fíjate si es realmente tan terrible como tu mente te dice.
o si en realidad es un proceso de regulación que tu cuerpo necesita. Este ejercicio simple te va a ayudar a desmantelar esos sesgos cognitivos, te va a dar evidencia empírica de tu propia experiencia en lugar de seguir operando desde creencias heredadas que nunca cuestionaste. Quiero contarte algo sobre mi propia relación con el llanto, porque sería hipócrita de mi parte hablar de esto sin poner mi propia experiencia sobre la mesa. Yo crecí en una familia donde los hombres no lloraban, donde llorar era cosa de mujeres, donde si se te caía una lágrima te decían que parecías una nena, y eso obviamente me marcó. Durante muchos años de mi vida adulta tuve una capacidad limitadísima para llorar. Podía estar pasándola pésimo, podía estar atravesando situaciones devastadoras y las lágrimas simplemente no salían, era como si tuviera un bloqueo físico, una compuerta de acero que no se abría. Pues recién en mi propio análisis personal, cuando tenía 30 y pico de años, que pude empezar a descongelar esa parte de mí. Y te digo algo, los primeros llantos fueron aterradores, sentía que me estaba desintegrando, sentía que si empezaba no iba a poder parar nunca, sentía que iba a ahogarme en mis propias lágrimas. Obviamente nada de eso pasó, lloré, me desahogué y después me sentí increíblemente aliviado, me sentí más liviano, más conectado conmigo mismo, más humano. Hoy, décadas después, puedo llorar con relativa facilidad, lloro en el cine, lloro cuando leo algo que me conmueve, lloro cuando un paciente me cuenta algo particularmente emotivo y no me avergüenzo de eso, al contrario, lo celebro porque sé que cada lágrima que puedo derramar es una prueba de que estoy vivo, de que no me convertí en un terapeuta distante y frío, de que mantengo mi capacidad de empatía intacta. Si yo, criado en el paradigma más rígido de masculinidad tóxica, pude aprender a llorar sin vergüenza, vos también podés aprender a validar tus propias lágrimas, créeme. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar porque sé que alguna de ustedes lo está pensando. Validar el llanto no significa que tengas que llorar todo el tiempo. No significa que tengas que convertir cada emoción en un mar de lágrimas. No significa que no puedas desarrollar otra forma de regulación emocional. Hay momentos en los que llorar es lo más sano que puedes hacer. Y hay momentos en los que necesitas contener la emoción temporalmente porque no es el contexto adecuado. Y eso también está bien. La diferencia está en la elección consciente versus la represión automática. Si estás en medio de una presentación laboral importante y sentís ganas de llorar, está perfecto que te digas a vos misma, ahora no es el momento, voy a sostener esto hasta que termine y después voy a darme espacio para sentir lo que necesito sentir. Eso es regulación emocional sana. Lo que no es sano es decirte, no puedo llorar porque soy una débil, me tengo que tragar esto y nunca más pensar en ello, porque eso no es regulación, eso es represión. Y la represión siempre te pasa factura. Las emociones son como el agua, necesitan fluir. Si las dejas fluir de manera natural, se mueven, se transforman, se van, pero si las reprimís, si construís represas artificiales, el agua se acumula, se estanca, se pudre y eventualmente la presión se vuelve tan grande que la represa explota y te inunda de una manera mucho más destructiva que si hubieras dejado que el agua fluyera desde el principio. He visto personas que pasaron años, décadas sin llorar, acumulando dolor, acumulando tristeza, acumulando frustración, hasta que un día, por algo aparentemente insignificante, se derrumban completamente. Y ese derrumbe es mucho más aterrador y desestabilizante que si hubieran ido procesando de a poco, de a poco, de a poco. Pensá en el llanto como en un sistema de drenaje emocional. Si lo mantenés funcionando regularmente, nunca se acumula demasiada presión, pero si lo bloqueás, si lo tapás, si lo ignorás, eventualmente vas a tener una inundación. Y acá viene algo importante. Cuando finalmente esa represa explota, cuando finalmente te permites llorar después de años de contención, puede ser que el llanto sea desproporcionado respecto al evento que lo desencadenó. Puede ser que llores 3 horas por algo que objetivamente no amerita 3 horas de llanto. Y eso no es porque seas exagerada. Es porque estás llorando por ese evento más todos los eventos anteriores que nunca procesaste. Estás vaciando la represa completa. No solo la última gota que la hizo desbordar. Tuve una paciente, la voy a llamar Mercedes, que vino a terapia porque había llorado incontrolablemente durante un día entero, después de que su gato se escapara de la casa.
Me contaba avergonzada que sus amigas le decían que era ridículo llorar tanto por un gato, que estaba exagerando, que tenía que recomponerse, y ella se sentía culpable, se sentía tonta, se sentía desproporcionada. Le pregunté cuándo había sido la última vez que había llorado antes de ese episodio y me dijo que hacía como 5 años, cuando murió su mamá, pero que incluso en ese momento había llorado poco porque tenía que ocuparse del funeral, de su papá, de sus hermanos, de todo. Le dije, Mercedes, vos no estás llorando por el gato, estás llorando por tu mamá, por tu matrimonio que terminó hace 2 años y nunca procesaste, por la pérdida de tu trabajo, por todas las veces que te tragaste el dolor porque había cosas más importantes que atender. El gato fue solo la excusa que tu sistema emocional encontró para finalmente vaciarse. Se quedó mirándome con los ojos como platos y empezó a llorar de nuevo. Pero esta vez lloraba con alivio, porque finalmente alguien le había dado permiso para sentir todo lo que había estado guardando. Esa es una de las cosas más liberadoras que podés entender sobre el llanto. No siempre es proporcional al evento presente, a veces acumulativo, a veces histórico. A veces estás llorando por capas y capas de dolor no procesado que finalmente encontró una grieta por donde salir. Y está bien, está perfectamente bien. No te juzgues por la intensidad de tu llanto, no te compares con otros, no te digas que estás exagerando. Simplemente deja que salga lo que tenga que salir. Deja que tu cuerpo haga su trabajo de limpieza emocional. Confía en el proceso. Hablemos ahora de algo que me parece fascinante. La relación entre el llanto y el apego. Tu estilo de apego, que se forma en los primeros años de vida, según cómo tus cuidadores respondieron a tus necesidades emocionales, influye enormemente en cómo te relacionas con tus propias emociones y en cómo lloras. Si tuviste cuidadores que respondían consistentemente a tu llanto cuando eras bebé, que te consolaban, que te sostenían, que validaban tu malestar, probablemente desarrollaste lo que llamamos un apego seguro, y las personas con apego seguro tienen una relación más fluida con sus emociones, pueden llorar sin sentir que se van a desintegrar, pueden pedir consuelo sin sentir que están siendo una carga, pueden regularse y también pueden pedir ayuda para regularse. Pero si tuviste cuidadores que ignoraban tu llanto, que te dejaban llorar solo hasta que te calmaras, que te decían que eras muy llorón, que se enojaban cuando expresabas malestar, probablemente desarrollaste un apego evitativo. Y las personas con apego evitativo tienden a desconectarse de sus emociones, a minimizar su dolor, a no llorar o a llorar solo en privado, a sentir que pedir consuelo es humillante. Si tuviste cuidadores inconsistentes, que a veces te consolaban y otras veces te ignoraban o te castigaban por llorar, probablemente desarrollaste un apego ansioso, y las personas con apego ansioso tienden a tener emociones muy intensas, a llorar mucho, a sentir que nunca es suficiente el consuelo que reciben, a necesitar validación constante. Ninguno de estos estilos es una sentencia de por vida. El apego se puede trabajar, se puede modificar, se puede sanar, pero entender tu estilo de apego te ayuda a comprender por qué te relacionás con el llanto de la manera en que lo haces, y esa comprensión es el primer paso para poder cambiar lo que necesites cambiar. Si te das cuenta de que tenés un apego evitativo y que reprimís sistemáticamente tus lágrimas, podés empezar a trabajar conscientemente en darte permiso para sentir, en buscar personas seguras con quienes mostrarte vulnerable, en practicar pedir consuelo, aunque te resulte incómodo al principio. Si te das cuenta de que tenés un apego ansioso y que tus emociones te desbordan constantemente, podés empezar a trabajar en desarrollar estrategias de autorregulación, en aprender a sostenerte a vos misma antes de buscar que otros te sostengan, en construir esa continencia emocional de la que hablaba antes. Quiero que entiendas algo fundamental: tu historia no te define, pero sí te explica. No sos responsable de cómo te enseñaron a relacionarte con tus emociones cuando eras chica, pero sí sos responsable de lo que haces con eso ahora que sos adulta. Ahora que tenés información, ahora que tenés herramientas, ahora que podés elegir seguir repitiendo los patrones que aprendiste, o podés elegir construir nuevos patrones más saludables. Y esa elección, aunque suene simple, es un acto de tremendo coraje y de tremenda autocompasión. La autocompasión justamente es uno de los antídotos más poderosos contra la vergüenza que rodea el llanto. La autocompasión, tal como la define la investigadora Christine Neff, tiene 3 componentes. El primero es la amabilidad contigo misma en lugar del autojuicio. El segundo es el reconocimiento de la humanidad compartida en lugar del aislamiento. Y el tercero es la atención plena
en lugar de la sobreidentificación. Aplicado al llanto, la autocompasión significaría algo así: estoy llorando y en lugar de juzgarme por ello, voy a tratarme con la misma amabilidad con la que trataría a una amiga querida que está sufriendo. Voy a recordar que llorar es algo que todos los seres humanos hacen, que no estoy sola en esto, que no soy rara ni defectuosa, y voy a observar mis lágrimas con curiosidad y aceptación en lugar de identificarme totalmente con ellas y pensar que son mis lágrimas. Este cambio de perspectiva de la autocrítica a la autocompasión es revolucionario. Literalmente te cambia la vida. Porque dejas de estar en guerra con vos misma, dejas de gastar energía preciosa en castigarte por sentir lo que sentís y podés usar esa energía para procesar, para sanar, para crecer. He visto este cambio en cientos de pacientes. He visto cómo personas que llegaban odiándose por llorar, después de unos meses de trabajar la autocompasión, empezaban a sostener sus propias lágrimas con ternura, empezaban a decirse cosas como está bien mi amor, llora todo lo que necesites, acá estoy para vos. Y esa voz interna compasiva se convertía en el recurso más valioso que tenían. Ahora quiero hablarte de algo que quizás te sorprenda. El llanto tiene género. Y no me refiero a que biológicamente hombres y mujeres lloren diferente, aunque hay algunas diferencias hormonales que pueden influir. Me refiero a que culturalmente se nos enseña a llorar de manera diferente según nuestro género. A las mujeres se les permite, e incluso se espera, que lloren en contextos emocionales privados, pero se las castiga si lloran en contextos públicos o profesionales. Se las tilda de histéricas, dramáticas, manipuladoras, incapaces de manejar la presión. A los hombres se les prohíbe llorar en casi cualquier contexto. Se les dice que los hombres no lloran, que las lágrimas son de mujeres, que tienen que ser fuertes, y el único contexto en el que se les permite llorar es en situaciones de pérdida extrema, y aún así se espera que sea un llanto breve, contenido, casi disculpándose. Estos mandatos de género alrededor del llanto son profundamente tóxicos para todos. Para las mujeres porque las infantiliza, porque asume que sus lágrimas son manipulación o debilidad en lugar de expresión legítima, y para los hombres porque los deshumaniza, porque les roba una herramienta fundamental de regulación emocional y los condena a acumular dolor hasta que explota de maneras mucho más destructivas, como la violencia, la adicción o el suicidio. Los índices de suicidio masculino son escandalosamente más altos que los femeninos en casi todos los países. Y una de las razones es que a los hombres se les enseña a no pedir ayuda, a no mostrar vulnerabilidad, a no llorar. Entonces, cuando están en crisis profunda, no tienen recursos emocionales para procesarla y toman decisiones irreversibles. Deconstruir estos mandatos de género es urgente, es necesario, es un acto de salud pública y empieza por cada uno de nosotros validando las lágrimas propias y ajenas sin importar el género de quien llora. Si sos mujer y llorás, no te disculpes, no te minimices, no te justifiques, simplemente reconoce que estás sintiendo algo intenso y que tu cuerpo está haciendo lo que necesita hacer. Si ves a un hombre llorar, no te incomodes, no desvíes la mirada, no le digas que sea fuerte, simplemente acompáñalo, valídalo, hacerle saber que sus lágrimas no lo hacen menos hombre, lo hacen más humano. Quiero contarte algo que me pasó hace poco. Estaba en una reunión de trabajo, éramos como 10 personas discutiendo un proyecto complicado. En un momento uno de mis colegas, un tipo de 50 años, rudo, de esos que parecen inquebrantables, empezó a quebrársele la voz mientras hablaba de lo estresado que estaba y se le escaparon un par de lágrimas y automáticamente se disculpó, dijo: perdón, no sé qué me pasa, y yo le interrumpí y le dije: no te disculpes, gracias por confiar en nosotros lo suficiente como para mostrarte humano. Y el resto de la mesa asintió y ese hombre se permitió llorar unos minutos más y después pudimos seguir la reunión. Y te digo algo, esa reunión fue la más productiva que tuvimos en meses, porque todos bajamos las defensas, todos nos mostramos más reales, todos conectamos desde un lugar más auténtico. Eso es lo que pasa cuando validamos el llanto, cuando dejamos de verlo como una interrupción o un problema y empezamos a verlo como información valiosa, como conexión humana, como oportunidad de profundizar vínculos. Los equipos de trabajo más sanos, las familias más funcionales, las parejas más sólidas, son aquellas donde las lágrimas tienen lugar, donde la vulnerabilidad no es castigada, sino sostenida, donde puedes ser plenamente humano sin miedo al rechazo. Hablemos ahora de algo práctico. ¿Qué hacer cuando sentís que vas a llorar en un contexto donde preferirías no hacerlo? Primero, respirá
La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático que te calma. Inhala profundo por la nariz contando hasta 4. Sostén el aire contando hasta 6. Repetí esto 3 o 4 veces y vas a sentir como la intensidad emocional baja un poco. Segundo, hace contacto físico con vos misma. Ponete una mano en el corazón o abrazate. El contacto físico libera oxitocina, que es la hormona del apego, y te ayuda a regularte. Tercero, si podés, tomate un momento, pedí permiso para ir al baño, salí a tomar aire, date 2 minutos para sentir lo que estás sintiendo sin la presión de la mirada ajena. Pero ojo, estas estrategias son para postergar el llanto cuando realmente no es el momento. No son para reprimirlo indefinidamente. Si usas estas técnicas para contener la emoción en el momento, después, cuando llegues a tu casa o a un espacio seguro, tenés que darte permiso para sentir lo que quedó pendiente. Porque si no lo haces, si simplemente lo guardás y seguís adelante, estás volviendo al patrón de represión que tanto daño hace. La regulación emocional sana no es no sentir, es elegir cuándo y dónde sentir de la manera más funcional posible. Y ahora algo que me parece importantísimo y que casi nadie habla: qué hacer después de llorar. Muchas personas lloran, se desahogan y después se quedan con una sensación de vacío, de agotamiento, de vergüenza retrospectiva. Y eso es normal. Llorar es un proceso que consume mucha energía, que te deja vulnerable, que te expone. Entonces es lógico que después te sientas cansada y un poco frágil. Lo que necesitas hacer después de llorar es cuidarte activamente, no castigarte, no juzgarte, no minimizar lo que sentiste, sino cuidarte como cuidarías a alguien que querés y que acaba de pasar por algo intenso. Esto puede ser tan simple como prepararte una taza de té caliente, envolviéndote en una manta, poniendo música que te calme, llamando a alguien que te quiere, escribiendo en un diario lo que sentiste, o simplemente descansando. El punto es que te trates con ternura, que no te exijas funcionar al 100% inmediatamente después de haber llorado, que te des tiempo para recomponerte. Llorar es como hacer ejercicio físico intenso. Tu cuerpo necesita recuperación después. No puedes pretender correr una maratón y al minuto siguiente estar fresca como una lechuga. Lo mismo pasa con el llanto, es un proceso que requiere integración posterior. Y acá viene algo que quiero que anotes, que lo escribas en algún lado donde lo veas seguido. Llorar no resuelve los problemas, pero te pone en mejores condiciones para resolverlos. El llanto no va a hacer que tu jefe deje de ser un imbécil, no va a hacer que tu pareja cambie mágicamente, no va a hacer que tu situación económica mejore, pero sí va a hacer que vos estés más regulada emocionalmente, más clara mentalmente, más conectada con lo que realmente necesitas. Y desde ese lugar vas a poder tomar mejores decisiones, vas a poder actuar en lugar de solo reaccionar, vas a poder construir soluciones en lugar de solo sobrevivir al caos. He visto esto miles de veces en terapia. Un paciente llega desbordado, angustiado, sin saber qué hacer, llora durante media sesión, se desahoga, se vacía y después de ese llanto, casi mágicamente, empieza a ver opciones que antes no veía. Empieza a pensar con más claridad, empieza a conectar con su propia sabiduría interna que estaba bloqueada por la presión emocional. El llanto no es la solución, es el camino hacia la solución, es la limpieza que necesitas hacer para poder ver con claridad qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que realmente necesitas. Ahora, algo que me preguntan seguido, hay personas que no pueden llorar aunque quieran, que sienten el nudo en la garganta, la presión en el pecho, pero las lágrimas simplemente no salen. Y eso las frustra, las hace sentir bloqueadas, rotas. Si ese es tu caso, primero quiero que sepas que no estás sola, que es algo relativamente común, especialmente en personas que vivieron represión emocional intensa durante mucho tiempo. Y segundo, que hay maneras de trabajar en eso. Una de las técnicas que uso en terapia, lo que llamo la inducción emocional a través de estímulos externos. Básicamente consiste en exponerte a películas, música, libros, historias que sean emocionalmente intensas y permitirte conectar con esas emociones ajenas como puente hacia las propias. A veces es más fácil llorar por el personaje de una película que por tu propia vida, porque hay distancia, porque no te sentís tan expuesta, porque puedes decirte a vos misma que estás llorando por la ficción, no por vos, y eso está perfecto, es un comienzo, porque estás reactivando esos circuitos del llanto que estaban bloqueados. Con el tiempo, a medida que te vas permitiendo llorar por estímulos externos, se va volviendo más fácil llorar también por tus propias experiencias, porque tu cerebro está reaprendiendo que llorar es seguro, que no te vas a desintegrar, que después del llanto viene el alivio.
Otra técnica es el trabajo corporal. A veces el bloqueo del llanto no es solo emocional, sino también físico. Hay tensión acumulada en la garganta, en el pecho, en el diafragma, que literalmente impide que las lágrimas fluyan. Trabajar con un terapeuta corporal, hacer ejercicios de liberación de tensión, practicar respiraciones profundas que expanden el pecho, todo eso puede ayudar a desbloquear físicamente lo que está bloqueado emocionalmente. El cuerpo y la mente no son entidades separadas, son un sistema integrado. Y a veces para desbloquear una emoción necesitas desbloquear primero el cuerpo que la está conteniendo. Quiero que hablemos también de las lágrimas de alegría, porque no todas las lágrimas son de tristeza. Y esto es algo hermoso que a veces lloras cuando te emocionas profundamente con algo bello, cuando recibís una noticia maravillosa, cuando te reunís con alguien que querés después de mucho tiempo, cuando presenciás un acto de bondad o generosidad que te conmueve. Estas lágrimas de alegría son igual de importantes que las de tristeza. Son la prueba de que tu capacidad de asombro está intacta, de que todavía puedes emocionarte con la belleza del mundo, de que no te endureciste tanto como para volverse inmune a la ternura. Las personas que lloran de alegría son personas que mantienen viva su capacidad de maravillarse. Y eso en un mundo tan cínico, tan desencantado, tan saturado de estímulos, es un regalo enorme. No dejes que nadie te haga sentir tonta por llorar cuando algo te emociona positivamente. No dejes que nadie minimice esas lágrimas diciendo que sos muy sensible o muy dramática. Esas lágrimas son la prueba de que tu corazón todavía late, de que tu alma todavía vibra, de que estás viva en el sentido más profundo de la palabra. Recuerdo que una vez en una conferencia conté la historia de un paciente que había superado una depresión severa. Y al final de la historia dije, y hoy ese hombre está vivo, está bien, está construyendo una vida que vale la pena vivir. Y una mujer en la primera fila empezó a llorar de alegría, a aplaudir llorando, y me dijo después que ella también había pasado por una depresión y que escuchar que era posible salir le había dado una esperanza que no tenía y que sus lágrimas eran de alivio, de gratitud, de alegría. Esas lágrimas, te lo aseguro, fueron tan sanadoras como cualquier llanto de tristeza, porque eran la prueba de que algo en ella se había abierto, de que la esperanza había encontrado una grieta por donde entrar. Ahora bien, quiero hablarte de algo delicado pero necesario, el llanto manipulador. Existe, no voy a negarlo, hay personas que han aprendido a usar las lágrimas como herramienta de manipulación, para generar culpa, para evitar consecuencias, para controlar a otros. Pero acá viene lo importante, el hecho de que algunas personas usen el llanto manipuladoramente no significa que todo el llanto sea manipulación. Y no significa que tu llanto sea manipulación. La diferencia está en la intención y en el patrón. Si lloras genuinamente porque estás sintiendo algo intenso, eso no es manipulación aunque el otro se sienta incómodo o culpable. Eso es expresión emocional auténtica. Pero si lloras estratégicamente para evitar una conversación difícil, para que el otro ceda en una discusión, para generar lástima y obtener algo que querés, ahí sí estamos hablando de manipulación. Y eso es algo que necesitas revisar. La clave para distinguir está en preguntarte honestamente, ¿estoy llorando porque realmente lo siento o estoy llorando para conseguir algo del otro? Si la respuesta es que realmente lo sentís, entonces tu llanto es legítimo sin importar cómo reaccione el otro. Si la respuesta es que estás usando las lágrimas como estrategia, entonces necesitas aprender formas más directas y honestas de comunicar lo que necesitas. Porque la manipulación, aunque te funcione a corto plazo, destruye la confianza y la intimidad a largo plazo. Y del otro lado, si alguien te acusa de estar manipulando con tus lágrimas cuando vos sabés que está siendo genuina, esa persona está proyectando su propia incomodidad con la vulnerabilidad, está usando la acusación de manipulación para no tener que hacerse cargo de lo que tu llanto le genera. Y eso no es tu responsabilidad, es de esa persona. Vos no sos responsable de regular las emociones ajenas, vos sos responsable de expresar las tuyas de manera auténtica y de hacerte cargo de tus propias necesidades. Quiero que pensemos juntas en algo. ¿Cuántas veces te tragaste las lágrimas para no incomodar a otros? ¿Cuántas veces te disculpaste por llorar? ¿Cuántas veces minimizaste tu dolor para que el otro no tuviera que lidiar con tu vulnerabilidad? Si la respuesta es muchas, entonces lo que necesitas no es aprender a llorar menos. Lo que necesitas es aprender a rodearte de personas que puedan sostener tu vulnerabilidad sin hacerte sentir que sos una carga, porque el problema no son tus lágrimas. El problema es que estás en vínculos donde tu humanidad no tiene lugar, donde tu autenticidad es vista como un problema en lugar de como un regalo. Los vínculos saludables
Los vínculos que realmente nutren y sostienen son aquellos donde podés mostrarte completa, donde podés llorar sin miedo al rechazo, donde tu vulnerabilidad es recibida con empatía y no con juicio. Si no tenés esos vínculos en tu vida ahora, necesitas empezar a construirlos. Necesitas buscar activamente personas que valoren la autenticidad, que celebren la sensibilidad, que entiendan que la vulnerabilidad es fortaleza y no debilidad. Y mientras tanto, necesitas convertirte vos misma en esa persona para vos. Necesitas ser vos la primera que sostenga tus propias lágrimas con compasión, la primera que valide tu dolor, la primera que te diga que está bien sentir lo que sentís. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero dejarte con algo concreto, con un reto práctico que podés empezar a implementar esta misma semana. El reto es este: la próxima vez que sientas ganas de llorar, en lugar de reprimirte o juzgarte, vas a hacer una pausa y te vas a hacer estas 3 preguntas. Primera, ¿qué estoy sintiendo realmente en este momento? Nombralo con precisión. No te quedes en estoy mal, profundizá, estoy triste, estoy frustrada, estoy asustada, estoy conmovida. ¿Qué es exactamente? Segunda pregunta, ¿qué necesito en este momento? Necesito estar sola, necesito que alguien me abrace, necesito hablar, necesito solo llorar sin hacer nada más. Identifica tu necesidad. Y tercera pregunta, ¿cómo puedo darme eso que necesito? ¿Cómo puedo pedirlo si necesito ayuda de otros? Estas 3 preguntas te sacan del modo automático de represión o desborde y te ponen en modo consciente de autocuidado. Te devuelven el poder sobre tu experiencia emocional. Te convierten en sujeto activo de tu propia regulación en lugar de víctima pasiva de tus emociones. Y te aseguro que si haces este ejercicio consistentemente durante un mes, tu relación con el llanto va a cambiar radicalmente. Vas a empezar a ver tus lágrimas como información valiosa en lugar de como un problema que hay que eliminar. Quiero que te lleves esto grabado a fuego. Llorar no es debilidad. Llorar es la prueba de que tu sistema emocional está funcionando, de que no te desconectaste de tu humanidad, de que seguís siendo capaz de sentir profundamente en un mundo que te invita constantemente a anestesiarte. Las personas que lloran con facilidad no son frágiles, son valientes, porque se atreven a sentir cuando sería mucho más fácil cerrarse, son fuertes porque sostienen la intensidad de sus emociones, sin huir de ellas, son sabias porque entienden, consciente o inconsciente, que la única manera de atravesar el dolor es atravesándolo, no evitándolo. Si llegaste hasta acá, si me acompañaste durante todo este recorrido, te pido algo más: suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste, porque necesitamos crear comunidad, necesitamos juntarnos los que creemos que la salud mental importa, los que creemos que la autenticidad vale más que la apariencia, los que creemos que está bien no estar bien todo el tiempo. Déjame un comentario contándome tu experiencia con el llanto, contándome si algo de lo que dije resonó en vos, contándome qué aprendiste hoy, porque esos comentarios no solo me ayudan a mí a saber que este contenido está llegando, también ayudan a otras mujeres que los leen y se sienten menos solas en sus propias experiencias. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, si tenés una amiga que se avergüenza de sus lágrimas, si tenés una hija que está aprendiendo a relacionarse con sus emociones, si tenés una hermana que está pasando por un momento difícil, compartile este video, porque la información salva, la comprensión sana y la validación libera. No guardemos este conocimiento para nosotras solas, multipliquémoslo. Hagamos que llegue a cada mujer que necesita saber que sus lágrimas no son su enemigo, sino su aliado más fiel en el camino de la salud emocional. Yo me despido acá, pero antes quiero recordarte algo. Vos no estás rota, vos no necesitas arreglo, vos necesitas comprensión, validación y herramientas para navegar tu mundo emocional con más conciencia y menos juicio. Tus lágrimas son sagradas, son tu derecho. Son tu manera de procesar la intensidad de estar viva. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a avergonzarte por ellas. Así que la próxima vez que llores, acordate de esta conversación, acordate de que hay un terapeuta en algún lugar del mundo que te está diciendo que está bien, que sos valiente, que tus lágrimas son la prueba de tu humanidad intacta y que eso, en un mundo que te quiere convertir en robot, es un acto revolucionario de resistencia y de amor propio.